Sí, Miss, sí Ahora se le sí, escucha ahora. Sí, Ya, Miss, ahora sí, ya se escucha, todo ok. ya, ¿hasta dónde me han escuchado? Las cuatro primeras palabras, no Miss, de ahí nada más. Ya, de esta diapositiva nada. No, Miss, nada. De nada, esta Miss. nada, Miss, de esta nada, solo de la primera, creo, si no me equivoco. La Ya, segunda, entonces de perdón. esta. ¿Qué persigue la farmacocinética? Llegar a una concentración plasmática adecuada. ¿Y cuál es esta concentración plasmática adecuada? Es una que se encuentre entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica. Antes de que el medicamento sea tóxico y nos haga daño o haga sus efectos adversos, y pasando la concentración mínima efectiva, obviamente. En este rango está la ventana terapéutica, donde les debe caer la dosis del medicamento. Entonces, nosotros debemos llegar a esta concentración. Y esto lo vamos a lograr con la farmacocinética. La farmacocinética, además, va a determinar la aparición, duración e intensidad de los efectos adversos. Y los efectos normales también. Lo que más nos interesa a nosotros son los efectos normales. La farmacocinética de un fármaco va a depender de varios factores y varias propiedades, como son, por ejemplo, en el caso de los pacientes, su función renal. Si la función renal del paciente está mal, entonces no va a filtrar bien y no va a eliminar la cantidad adecuada del fármaco. La genética del paciente. Hay pacientes que pueden eliminar los productos más rápidamente o más lentamente. El sexo, la edad, todo esto va a modificar la farmacocinética del medicamento. También están los factores fisiológicos asociados a lo que vendría a ser el envejecimiento del paciente. Estos conocimientos de estos factores permiten que podamos ajustar la dosis de una manera más exacta y más rápida para lograr una dosis más adecuada. Por ejemplo, podemos darle lo mismo a un niño que a un anciano. No, Miss. No, No, Miss. no, ni hablar, porque el anciano no va a metabolizar igual que un niño. Ahora, los fármacos, para poder actuar, tienen que llegar al tejido donde van a actuar, es decir, a su tejido diana. Por ejemplo, los antiparkinsonianos, ¿a dónde van a tener que llegar? Tienen que llegar al sistema nervioso central. Si no llegan ahí, no van a funcionar. Y para que lleguen ahí, tenemos que administrarlos y tienen que llegar a torrente sanguíneo para llegar a su sitio específico de acción, ¿no? La concentración del fármaco en el sitio de acción va a depender específicamente de la liberación, administración, distribución, metabolismo y excreción del medicamento, el famoso LATME. ¿Y cómo se va a dar este LATME? Le estamos dando al paciente, por ejemplo, una cápsula, de esta forma farmacéutica, es decir, la cápsula se tiene que liberar en el estómago para ser absorbida, ya sea en estómago o intestino, se tiene que metabolizar, una parte se va a metabolizar, otra parte se va a absorber, va a llegar a plasma o a sangre, y esos metabolitos que se van a producir No se escucha, Miss. Miss, está fallando, eso sabe, está fallando, no se escucha.
Chicos, Sí, Miss. ahora sí me escuchan, ya, ahora sí ya regresé. Parece que ya no se va a ir. El primer paso de la liberación es la disgregación. ¿En qué consiste la disgregación? Es en la liberación del principio activo administrado que se va a transformar de una forma sólida a partículas gruesas. Luego viene el segundo paso de la liberación, que es la disolución. Es el más importante, ojo, es el paso más importante de la liberación. Es cuando estas partículas gruesas se van a disolver en una solución para su absorción. Y luego viene la difusión, que es el paso del fármaco disuelto a través del fluido. Entonces, ¿cuál es el paso más importante? La disolución, este de acá. Por eso lo he subrayado. ¿Qué factores afectan la velocidad de disolución? La solubilidad del fármaco. Si un fármaco es amorfo, es decir, que no tiene una forma establecida, es más soluble que un fármaco cristalino. Si nuestro fármaco es anhidro, es más soluble que el que está hidratado. Si es metaestable, es decir, con una estructura meta, es más soluble que uno estable. El tamaño de la partícula. Entre más pequeña sea la partícula del fármaco, obviamente mayor va a ser su velocidad de disolución. La viscosidad. Si la viscosidad es muy alta, es decir, que nuestra sustancia es muy viscosa, su velocidad de disolución va a ser menor. La temperatura. A mayor temperatura, mayor velocidad de disolución. La agitación. A mayor agitación, también se vuelve más rápida la disolución. ¿Qué otros factores afectan a la liberación? La formación de sales. Por ejemplo, las sales sódicas y potásicas, clorhidratos y sulfatos aumentan la velocidad de disolución. Por ejemplo, el diclofenaco sódico, el diclofenaco potásico, al ser sales, van a facilitar la disolución, mientras que los pamoatos, que siguen siendo sales, van a enlentecer esta solución. Por ejemplo, el pamoato de eritromicina lo va a enlentecer. La formación de ésteres, específicamente para la vía parenteral, aumentan la lipofilia, las formas retard, es decir, lo van a enlentecer. Aumentan la hidrosolubilidad, lo van a volver más soluble y por lo tanto va a ser más rápido su disolución. La introducción de un grupo fosfato, por ejemplo, en los corticoides. Por ejemplo, la metilprednisolona. La metilprednisolona, ya sabemos que es un corticoide. Este es un corticoide. ¿De qué tipo de acción? ¿Rápida, lenta? ¿De qué tipo de acción? ¿Quién me puede decir? A ver, quinto, ya estamos por salir. Rápida, Miss, es una reacción rápida. Es de acción intermedia, no es rápida. ¿Y cómo es su tiempo de duración? ¿Cuánto tiempo va a estar actuando en el organismo? ¿Corto, mediano, largo plazo? ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto tiempo en horas, digamos? Corto plazo, Miss. ¿Corto plazo? No, no estamos adivinando, Yamir. No, Miss, es de medio plazo. ¿Quién me dijo medio plazo? Daniela Chara, Miss.
Daniela Chara, perfecto. Daniela Chara. Es de un medio plazo. Entonces estamos diciendo que la metilprednisolona es de una acción rápida, pero si le aumentamos el fosfato lo vamos a volver más rápido. Nos conviene, porque su efecto va a ser violento. Entonces, ¿nos conviene o no nos conviene añadir el grupo fosfato? ¿Qué opinan? Sí, Miss, sí nos conviene. Nos conviene. Definitivamente nos conviene. Ahora, disminuir la formación de complejos ayudan a disminuir la solubilidad, pero para las formas retar, cuando queremos disminuir la liberación, cuando queremos que dure más tiempo en el organismo algún medicamento. En este caso específicamente va a ser, por ejemplo, la insulina, que se combina con zinc y protamina. ¿Qué es la insulina? Que nadie sabe qué es la insulina. Les voy a dejar de tarea qué es la insulina, creo. Ya que nadie quiere Es una contestar. hormona producida del páncreas. ¿Y qué sirve para? Regular la cantidad de glucosa en la sangre. Glucosa en la sangre, Miss. Regular la cantidad de glucosa en la sangre. Tania. ¿Quién contestó? ¿Débora? Sí. Vanilis Gutiérrez. Decídanse, pues, ¿quién fue? ¿Débora o Vanilis? Yo contesté primero, Miss. Yo después. Ya, Vanilis, la que... Vanilis. Exacto. Va a regular la cantidad de glucosa en la sangre. Entonces, ¿en qué pacientes vamos a usar la insulina? Pacientes diabéticos. Diabéticos. En pacientes diabéticos. ¿Y qué va a pasar si lo vamos a volver a retar nuestro medicamento? No se lo escuchó a mí. Va a tener un efecto más prolongado. Más lento, Miss. El efecto es más lento. Es más lento. Entonces, en vez de que usemos la insulina, qué sé yo, una vez al día, con esto lo vamos a usar una vez a la semana, por ejemplo. ¿Sí? ¿Entendieron la función de la formación de disminución de solubilidad? Luego, queremos aumentar la solubilidad. Vamos a formar otro tipo de complejos. Por ejemplo, tenemos la teofilina. ¿Para qué es la teofilina? Otra vez estamos pueblos fantasmas, nadie me contesta. Tarea entonces, ¿para qué será la teofilina? Ya como nadie me ha contestado, la teofilina queda de tarea. Miss, escuche. Para el asma, bronquios, No tan específico, ¿qué más? para las vías respiratorias, pues, Miss, o sea, relaja las vías respiratorias. No, a ver, ¿qué más? Si no, ya saben, tarea, que a mí me gustan las tareas. A ver, dime. En el chat, Miss, también están respondiendo. Sí, estoy mirando el chat también. Mayormente para tratar sibilancias. También ya sean causadas por el asma, algún bronquitis crónica. ¿Y no será un No sé antitusígeno? si me has escuchado. Ay, sí, Miss. Miss, es para prevenir la falta de aliento y la presión al pecho causada por el asma. Es un antitusígeno, específicamente es un antitusígeno. Si yo
controla lo que es la tos y por lo tanto va a mejorar la respiración. Porque si estoy tosiendo no puedo respirar, obviamente. ¿Nos conviene que este sea rápido o sea lento? ¿Cómo nos conviene que este medicamento trabaje? Rápido, Miss. Rápido, porque si yo los tengo tosiendo, ¿podrán respirar o no podrán respirar? No, No Miss. puede, no se No, puede. Miss. No, Miss. No, hablar, Miss. pues. Entonces nos conviene que sea rápido. Entonces, como queremos que este medicamento sea rápido, lo vamos a formar un complejo con la etilendiamina para formar la aminofilina. Ese sí lo conocen. Es lo que viene en ampollas de 10 mililitros, que su acción es un flash. Actúa a los 15 minutos, menos y todo. Si te lo ponen por vía, va a actuar, ¿qué? A los 3 minutos. Entonces, ¿nos conviene? ¿Qué nos conviene más? ¿La teofilina o la aminofilina? La aminofilina, Miss. La aminofilina, definitivamente, la aminofilina. Seguimos. ¿Cómo vamos a transportar los fármacos? Ya se han liberado, ya lo tenemos disuelto, ya sea en sangre, en agua plasmática, en alguna forma, pero ya lo tenemos disuelto. ¿Cómo lo vamos a transportar? Lo vamos a transportar a través de 6 formas de transporte, 6 mecanismos de transporte. Difusión pasiva, difusión conectiva, transporte activo, transporte facilitado, par de iones y pinocitosis. ¿Y cómo se diferencian estos transportes, estos medios de transporte? La difusión pasiva es a favor de gradiente de un medio de más concentración a uno de menos concentración. Y esto tiene una característica específica, el pH. Necesitan un pH específico. Esto sirve específicamente para ácidos y bases débiles. Por ejemplo, ¿qué medicamento no nos podría funcionar acá? El ácido acetil salicílico, ni hablar, no funciona con difusión pasiva. ¿Pero qué nos podría funcionar? Un diclofenaco. Sí podría funcionar con difusión pasiva. Tenemos la difusión conectiva. Acá tenemos que tener en presente el tamaño del poro, la cantidad de poros que hay y la viscosidad del medio. Porque si queremos pasar por un huequito pequeñito un arroz, no pasará, pues no, ni hablar. Tenemos que ver partículas que pasen por el tamaño del poro. Y si tardamos de pasar por un colador de huequitos del tamaño de una arena, y tratamos de pasar una gelatina cuajada, ¿pasará o no pasará? ¿Qué creen? Que no pase, Miss. No pasa, entonces hay que tener en cuenta eso. Por difusión conectiva van a pasar los electrolitos, el sodio, el potasio, el calcio, todos los electrolitos y moléculas pequeñas. Pero, por ejemplo, las proteínas no van a pasar por ahí ni hablar, porque son demasiado grandes. El transporte activo. El transporte activo tiene una característica específica. Va en contra de gradiente, es decir, de un medio de menos concentración a uno más concentrado. Pero para que esto suceda, necesita que alguien transporte, que alguien agarre a lo que vamos a transportar al medicamento, por ejemplo, y lo lleve del medio menos concentrado al más concentrado. Ese transportador es específico, no puede ser que viene caserito y lo carga, no, tiene que ser alguien específico para que lo cargue. Y esto se satura. Todos los transportadores están saturados, ya no hay quien lo lleve, caballero, se tiene que quedar en el medio de menos concentración. ¿Esto para qué nos sirve? Para algunos electrolíticos específicos, como son el calcio, el fierro, algunos monoglucósidos,
como es la glucosa, por ejemplo, los aminoácidos, las vitaminas, hormonas y fármacos pirata. Los fármacos, por ejemplo, Panadol antigripal, ¿cuánto cuesta, Julber? 2 soles, Miss. 2.80 en realidad está. Y si yo lo vendo a $1.50, ¿qué piensan? ¿Será original o no será original? Que no es original, Miss. Es un fármaco pirata. Entonces, para esos fármacos pirata que nos hacen daño, necesitamos un transporte activo. Ahora, el transporte facilitado va a favor de gradiente, es decir, de un medio más concentrado a uno menos concentrado. También requiere un transportador. Todos los transportes activo y facilitado requieren el transportador, que es específico y saturable, ya sabemos. Este transportador facilitado se utiliza para las vitaminas específicas del complejo B, la B12, la B1, la B12, por ejemplo. El par de iones. En este caso, se utiliza la unión con un ion del signo contrario para formar un complejo neutro. Son las llamadas famosas bombas. Por ejemplo, para transportar el propranolol, se utiliza el ácido oleico porque tiene una carga positiva. Y luego tenemos la pinocitosis, que son vesículos englobantes. Es como quien dice que la célula se va a comer algo. Esto se utiliza para moléculas enormes, para las vacunas sobre todo porque son moléculas muy, muy grandes, y para las vitaminas liposolubles. Para eso se utiliza la pinocitosis. Una vez que ya hemos pasado a la liberación y ya estamos en absorción, ¿qué quiere decir? Que el fármaco ya está en el torrente sanguíneo. Y para que este fármaco llegue a su sitio de acción, va a depender de varias cosas, entre ellas de las propiedades físico-químicas del fármaco. Ya sabemos que la mayor parte de fármacos son ácidos o bases débiles y se hallan en disolución, pero esta disolución tiene que estar de preferencia equilibrada entre las formas ionizadas y no ionizadas del fármaco. Las formas ionizadas son las hidrosolubles, pero estas hidrosolubles no son tan convenientes, por decirlo de alguna manera, porque no se absorben bien, mientras que las liposolubles se absorben con mayor facilidad y difunden más fácilmente, tienen una difusión simple. Entonces, ¿qué tipo de solución nos conviene tener para que haya una mejor absorción? ¿Hidro o liposolubles? Ya otra pregunta para la tarea, ya que no me quieren contestar. Liposoluble, dice ahí. Liposolubles. Liposoluble. Liposolubles. Jennifer. ¿Qué es eso? Ah, por chat me ha contestado. Jennifer Yamir Gordillo dice. No, ya quisieras. Entonces, si yo lo subrayo, ya saben que esto lo tienen que estudiar porque se me puede ocurrir ponerlo para el examen. ¿Por qué no quiere subrayar? Ahora, los fármacos se van a absorber principalmente en intestino delgado. ¿Por qué? ¿Cuántos metros tenemos de intestino?
¿Cuál es el tamaño de un intestino? Del intestino delgado específicamente. Uy, chica, creo que están haciendo méritos, quieren preguntas como... A ver, alguien ya me contestó. 6 metros, sí, más o menos aproximadamente 6 metros. Contra el estómago, que no tiene tanta superficie, sino tendrá más o menos... A ver, que me están contestando por acá. Contra el estómago, que tendrá más o menos de superficie 30 centímetros, el intestino delgado pues lo supera. Por superficie se va a absorber más en el intestino delgado. Además, en el intestino delgado tenemos un gran flujo sanguíneo y mecanismos de transporte activo. Pero hay un truco en esto, no todo es perfecto en esta vida. Los medicamentos ácidos tienen mayor afinidad al estómago, mientras que los medicamentos básicos al intestino. Después, todos los medicamentos que no son ácidos se van a absorber en el intestino. Si hemos administrado por vía oral, para tener un efecto, dependemos del vaciado gástrico. Mientras el estómago esté lleno, estamos en un periodo de latencia para que aparezca el efecto. Porque si el estómago está lleno, ¿podrá el medicamento llegar al intestino o no podrá llegar? ¿Qué opinan? No puede llegar. No puede llegar, entonces no puede hacer su efecto. El volumen de alimento nos va a modificar la velocidad de vaciado. ¿Por qué? Porque si hay mucho volumen, va a demorar más en vaciarse, va a disminuir la velocidad de vaciado. La consistencia del contenido gástrico también nos va a demorar. Así, los líquidos van a demorar más que los semisólidos y más que los sólidos. La temperatura del alimento va a demorar más el frío que el caliente para vaciar. El pH, los valores de pH extremo inhiben el vaciado gástrico. Por ejemplo, si se comen un rocoto con su salsa de ají y para cerrar todo, una ocopa, ¿qué creen que pase con su pH del estómago? Aumenta, Miss. ¿Aumenta o disminuye? ¿Nos vamos a la acidez o a la alcalinidad? ¿A la acidez, Miss? A la acidez. Entonces estamos yendo a un extremo y por lo tanto va a demorar el vaciado gástrico. Y todos los medicamentos van a demorar en hacer su efecto. La composición de la dieta también va a disminuir la velocidad del vaciado. Así, si se comen, por ejemplo, unos chicharrones bien grasosos, van a demorar más en vaciar que si se comen un pedazo de pollo frito, por ejemplo. No, un pollo frito no, un pollo a la plancha. Los lípidos van a demorar más que las proteínas y las proteínas van a demorar más que los carbohidratos para vaciar el estómago. ¿Qué otras indicaciones tenemos en cuanto a medicamentos? Activan el vaciado los medicamentos colinérgicos. ¿Qué medicamentos colinérgicos conocemos? ¿Cuáles son los colinérgicos? ¿Quién me puede explicar eso? Los que ayudan a controlar el sudor. Más o menos. A ver, les expliqué eso yo cuando hicimos métodos de extracción, ¿se acuerdan? Que hablamos de qué fue? De la atropina, me parece, sí, de la atropina. ¿Se acuerdan o no se acuerdan?
Sí, mis. Sí, Miss. Estimula el sistema nervioso. A ver, vamos a ir a ver los colinérgicos. ¿Dónde los tengo? ¿Dónde los tengo? Acá lo tengo. Pero... Ya, ¿se acuerdan de esto? Chicos, Sí, 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 Miss. perfecto. ¿Dónde trabajan? En el parasimpático más que en el simpático. Porque son colinérgicos, o sea, trabajan con la acetilcolina, básicamente. ¿Dónde tienen su órgano blanco? Ojo, aparato respiratorio, digestivo, sistema biliar, sistema urinario, glándulas. ¿Y qué van a generar? Sobre el sistema cardiovascular, vasodilatación, bradicardia, disminución de la contractibilidad del corazón. En el tubo digestivo, estimula los movimientos, aumenta las secreciones, puede producirnos cólico. En el ojo, miosis. ¿Qué era la miosis? Era la contracción de la pupila. En las vías urinarias estimula los movimientos peristálticos, aumenta la micción. En los bronquios produce broncoconstricción, más notable en pacientes asmáticos. En las glándulas exocrinas aumenta la secreción de glándulas salivales, aumenta la saliva, aumenta la secreción de bronquios, aumenta las secreciones gástricas, intestinales y sudoríparas. Entonces, ¿qué va a hacer los colinérgicos? Chicos, Sí, Miss. ¿qué van a hacer los colinérgicos entonces? Los medicamentos colinérgicos. Van a ayudar al movimiento de los intestinos. A ver, regresemos, vamos a regresar a lo otro para que veamos. Ah, pero ustedes no siguen así conmigo, ¿no? Estimula los movimientos de las secreciones del tubo digestivo. Sobre las glándulas, aumenta las secreciones gastrointestinales. Teniendo esto presente, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser más rápido el vaciado o más lento? Más rápido. Más rápido, Más Miss. rápido, perfecto. ¿Quién me dijo más rápido? Tania Guamaní. Tania Guamaní. Yo también le dije, pero segunda. No, solamente cuenta la primera, la segunda ya fue. Miss, yo tercero. Ya quisieras. ¿Y cuáles son los medicamentos colinérgicos, por ejemplo? Y no se escucha. ¿Cuáles son los medicamentos colinérgicos? Allá, Miss, ahora sí, ahora sí. Nicotina, Miss, la muscarina. ¿La qué? Nicotina. No tanto, esos son los receptores. Los receptores nicotínicos y muscarínicos. A ver, acuérdense, ¿cuándo les expliqué esa tabla que hemos visto ahorita? Cuando estuvimos viendo ¿qué alcaloides, ¿se acuerdan? Miss, creo que algunos causaban lo que es estómago suelto o como que diarrea. Sí, pero ¿en qué tipo de alcaloides? ¿Cuándo les expliqué esa tabla? Escopolamina, Miss. En la escopolamina, en la atropina, por ejemplo. Ya me acordé. Ah, se acordaron. Katy, ¿verdad? Daniela Chara, Miss. Ah, Daniela Chara. A ver, ¿dónde está Daniela Chara? Que acá la tengo, ya la encontré. La seguimos. ¿Y qué son los procinéticos?
Por ejemplo, la metoclopramida. Los procinéticos ayudan a que el estómago haga sus movimientos peristálticos y por lo tanto también van a acelerar el vaciado. Los antiácidos ricos en magnesio también aceleran el proceso. Ahora, inhiben el vaciado los medicamentos anticolinérgicos. ¿Qué anticolinérgicos conocemos? ¿Qué hacen entonces los anticolinérgicos? La ranitidina, Miss. No, Los colinérgicos hacen todo lo contrario del otro medicamento mismo. obviamente, los anticolinérgicos van a hacer lo contrario a los colinérgicos. Y si yo les digo, por ejemplo, a ver, ¿qué se me va a ocurrir? Hipatropio. Hemos dicho que los colinérgicos hacen broncoconstricción. Y si yo les digo hipatropio o tiotropio, ya, les pongo más fácil todavía. Relaja los músculos entonces. ¿Qué? Relaja los músculos. Ya, pero ¿qué son los que acabo de decir? Anticolinérgicos. ¿Y para qué sirven? Por ejemplo, el hipatropio, como el bromuro de hipatropio, creo que lo usan Sirve también como en casos dilatador, de... mi, como broncodilatador. Por fin una, ya mira. Siempre, mi, siempre, usted sabe ya. Ya mira. Relaja los músculos, ¿no? Y el aire puede, la persona puede respirar mejor. Es un broncodilatador, sí. Funciona así como has dicho. ¿Qué otros impiden el vaciado gástrico? Los opiáceos. Los analgésicos de ese tipo. La petidina, por ejemplo. La isoniazida. La cloroquina. ¿Qué son para qué? Se los dejo de tarea, ya que no saben. Malaria, Miss. Para la malaria. ¿Quién fue? Medina Vara, Miss. Ahora sí fue Katy. Sí. El alcohol y los antiácidos ricos en aluminio inhiben el vaciado. Seguimos. Hay medicamentos que van a reducir la biodisponibilidad, pero esto va a ser específicamente por alimentos. Por ejemplo, las quinolonas, si las mezclamos, y las tetraciclinas, si las mezclamos con cationes metálicos di o trivalentes, por ejemplo el fierro de unas lentejas, se van a formar quelatos insolubles, es decir, que estas quinolonas no nos van a servir para nada porque si están queladas, no son biodisponibles en esta. Los betalactámicos, por ejemplo, la amoxicilina, aumentan la degradación, se degradan más rápido en medio gástrico y retrasan el vaciado. Y así tenemos esta tabla y la otra tabla, en las que aumentan su velocidad y por lo tanto tienen mayor biodisponibilidad. ¿Qué más tenemos? Si administramos por vía sublingual, ¿qué va a pasar? ¿Tenemos metabolismo en primer paso o no tenemos metabolismo en primer paso? No, No, ni hablar.
¿Absorbemos rápido o no absorbemos rápido? Sí, Sí, absorbe rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque por la esa zona vena se encuentra irrigada. ahí. Exacto. ¿Qué medicamentos podemos utilizar? Para bajar la presión. Hipertensión. Antihipertensivos, antianginosos, Opias. opiáceos, benzodiazepinas, antianginoso, por ejemplo. Medicamentos para la angina de pecho. Quinto de Camaná, yo les he enseñado eso. Sí, para repetir la pregunta, es que mi fuerte no escuché. Medicamentos antianginosos. Aspirina. No. Quinto de Camaná, no me haga enojar. Eso lo han hecho conmigo. Enfermedades y su tratamiento hicieron Mis conmigo. antihipertensivos, pues. No, antianginosos. Les expliqué eso, Dios mío, hasta aburrirme les he hablado de eso. Yulber, isosorbide, alguien que lo salve. Felizmente, si no, me iba a dejar una tarea horrorosa. Pero no se... ¿Isosorbina? ¿Qué? ¿Isosorbina es un antianginoso? Es un antianginoso. Pero no se preocupen, quinto de Camaná, prepárese porque me las voy a cobrar. Me están haciendo quedar mal. Antihipertensivos, antagonistas de calcio. Ah, ya, los betabloqueantes también entonces, mis. No, solamente los antagonistas de calcio. A ver, un antagonista de calcio. Nifedipina. Verapamilo, Miss. Verapamilo. Verapamilo. Opiáceos. Opiáceos. Ya, reivindíquense, quinto de Camaná, reivindíquense. Opiáceos. ¿Qué medicamentos opiáceos, Miss? Claro, un Miss. ejemplo. Codeína. Más conocido, mis. Tramadol. ¿Quién me dijo la codeína? ¿Quién me dijo Tramadol, la pe, Miss, tramadol. Abajo Nada, dice tramadol. ¿quién me dijo la Oy. codeína? Ya mi gordillo. Ya quisieras. ¿Quién fue que Caterina me de dijo? Zavala. Morfina. Caterina de Zavala. Listo. Las benzodiazepinas ni pregunto porque todos saben. ¿Qué más tenemos? Y si administramos por vía intramuscular. ¿Qué hice? Administramos por vía intramuscular. ¿Tenemos absorción? No tenemos absorción. Sí, mi. Sí. ¿Seguro? Sí, Miss. No, ¿Quién no, fue? no. ¿Quién fue que me dijo sí? No, Por- Miss. No, no tenemos absorción. No, Miss. No, Porque va Miss. directo a sangre. Metabolismo, el primer paso, ¿hay? Tampoco, mis. Tampoco hay metabolismo el primer paso. Biodistribución 100%, efecto más rápido. ¿Qué fármacos se utilizan? En fármacos que se degradan rápidamente y por vía endovenosa. Solo se permiten soluciones acuosas. La vía intramuscular. De directo a vena, soluciones acuosas. Cloruro de sodio, dextrosa, pero hay algunas excepciones. Las emulsiones lipídicas para nutrición parenteral, por ejemplo, el bicineral. Vamos a poner acá, a ver si me deja escribir. Esto viene en ampollas. La vitamina K. ¿Para qué se utiliza la vitamina K? Es un anticoagulante, mis. Es un anticoagulante. ¿A quién le voy a meter un reglazo? Es un coagulante en la sangre. ¿Quién me ha dicho que es un coagulante ahora? Débora. Débora.
Es un coagulante, perfecto. La anfoterixina. ¿Qué es la anfoterixina? La anfoterixina es un antibiótico y un antimicótico, antimicrobiano, antiparasitario. La ciclosporina. La ciclosporina es un inmunosupresor cuando se va a hacer un trasplante de órgano. Todos estos son soluciones oleosas, liposolubles. En este caso sí se puede utilizar por vía intravascular, endovenosa, a pesar de que son oleosas estas sustancias. Seguimos, porque la hora nos gana el día de hoy. Por vía rectal, ¿tenemos absorción? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí. Metabolismo, De dos tipos, Miss. ¿qué? No hay metabolismo porque no hay efecto del primer paso. Exacto, no hay metabolismo. Su efecto es más lento que la vía gástrica. Su absorción es irregular. Su superficie de absorción es pequeña, por ahí que su efecto es más irregular, por lo que es más pequeño y por lo que no hay una absorción, digamos. Los principios activos que se utilizan tienen que ser lipofílicos de preferencia para absorberse más rápidamente. Se utilizan como coadyuvantes, para darle vehículo al principio activo, las bases de polaridad contraria al fármaco para que se absorba más rápido. ¿Qué medicamentos vamos a utilizar? AINES y benzodiazepinas en niños. ¿Por qué? ¿Alguna idea? Miss, el ibuprofeno, por ejemplo, se usa en niños, y el paracetamol. Ya, ¿y por qué los usamos en niños si no podemos dar jarabe? Porque se tolera mejor a nivel del estómago para ellos. Porque los niños escupen las pastillas algunas veces. Y si necesitamos que lo tomen sí o sí, ¿cómo van a escupir? Pues por si les damos por vía rectal. No hay forma. En adultos se puede utilizar cuando existe riesgo de vómito. Por ejemplo, la metoclopramida, la ergotamina. Cuando hay mucho dolor de cabeza, puede provocar náuseas, vómito. Entonces, una forma de controlar el dolor de cabeza sin utilizar la vía oral es la vía rectal. Evitamos los vómitos y funciona. ¿Qué otra vía tenemos? La vía pulmonar. Acá tenemos gran superficie, muy permeable al agua y gases y sustancias lipofílicas. ¿Qué factores nos van a influenciar? El tamaño de la partícula. Entre más pequeño, mejor es. El tamaño óptimo para un aerosol, de 3 a 6 milímetros. Los medicamentos a utilizar. Inhibidores de la degranulación, por ejemplo, el cromoglicato. ¿Para qué se utiliza el cromoglicato? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? Broncodilatador, Miss. Más o menos. Inhibe los broncoespasmos, pero broncoespasmos específicos, provocados por antígenos, es decir, con casos de alergia, específicamente para el asma. ¿Qué otros medicamentos se pueden utilizar? Los corticosteroides, la budesonida, como antiinflamatorio. Los agonistas beta-adrenérgicos, el salbutamol es un medicamento de emergencia, de corta duración. Los anticolinérgicos, el hipatropio, algunos mucolíticos.
por la vía ocular actúan a nivel local, no tienen absorción, no tienen metabolismo de primer paso. Acá, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La córnea va a ser una barrera biológica para los fármacos. Por lo tanto, los fármacos tienen que tener una característica, deben ser lipofílicos y deben presentar por lo menos cierto grado de hidrosolubilidad. ¿Para qué? Para que puedan pasar por el estroma de la córnea y difundir. ¿Qué fármacos vamos a utilizar? Antiinflamatorios, antiinfecciosos, para el tratamiento de glaucoma. Vía transdérmica, en parches, por ejemplo. No hay absorción, no hay metabolismo de primer paso. ¿Cuándo se utilizan? Fármacos con estrecho margen terapéutico. Es decir, cuando su dosis puede ser peligrosa si se nos pasa la mano, estamos en riesgo de la muerte. Evitamos la degradación de APH gástrico y que pueden perder su efecto. ¿Qué fármacos podemos utilizar acá? Opiáceos para un dolor crónico. Si yo uso, por ejemplo, una morfina en parche contra una morfina vía oral, ¿cuál es preferible, por ejemplo, para un dolor tipo cáncer? ¿Cuál será preferible? El parche. ¿Por qué, Julber? ¿O alguien? ¿Por qué piensan que el parche? Dolor tipo que mismo se escuchó. Dolor tipo oncológico. La absorción va a ser más lenta, Miss. Por varios motivos. Por su acción local, su liberación va a ser más lenta, pero más continua. Entonces nos conviene más el parche. Y además, los opiáceos tienen un estrecho margen terapéutico. Si se nos pasa la mano, podemos generar un paro respiratorio. Entonces, definitivamente nos conviene más utilizar los parches, las vías transdérmicas. ¿Qué otros medicamentos podemos utilizar? Estrógenos, que es una terapia hormonal sustitutiva. La nicotina, para los que quieren dejar de fumar. Los nitratos, el isosorbide, por ejemplo, como profilaxis para la angina. La clonidina para el tratamiento de la hipertensión. Particularmente yo no estoy muy de acuerdo con que la clonidina se utilice vía transdérmica, porque la absorción no es tan buena, no llega tanto a torrente sanguíneo, no funciona tan bien. Pero teóricamente dice que sí se debe usar la clonidina también por vía transdérmica. La escopolamina para la cinetosis. ¿Qué es la cinetosis? Los mareos, Miss. Los mareos y anticonceptivos hormonales. ¿Qué más tenemos? La biodisponibilidad, que ya sabemos que es la cantidad de fármaco que va a llegar en sangre y al órgano que queremos que trabaje. La distribución permite el acceso de los fármacos a los órganos donde deben actuar y donde se van a eliminar. Cambios que van a modificar este volumen de distribución en la composición corporal. Por ejemplo, el recién nacido tiene más agua que otra cosa, entonces tiene un mayor volumen de distribución para los fármacos hidrofílicos y menor para los lipofílicos. En los pacientes ancianos y los pacientes obesos es al revés. Tienen un mayor volumen de distribución para los fármacos lipofílicos que para los hidrofílicos. ¿Por qué? Porque tienen un mayor contenido de grasa que de agua. La concentración de proteínas plasmáticas también afecta. ¿Por qué? Porque si disminuimos la concentración de proteínas plasmáticas, la cantidad de fármaco libre
va a aumentar. Y por lo tanto, va a haber mayor volumen de distribución. ¿Cuál es la parte que actúa? ¿La que está unida a proteínas plasmáticas o el fármaco libre? El fármaco libre, Miss. El fármaco libre, exacto. ¿Cómo se van a unir los fármacos a las proteínas plasmáticas? Obviamente por una unión reversible. Dependiendo a qué tipo de proteínas se van a unir, depende el fármaco. Si es a proteínas plasmáticas específicas, como la albúmina, se van a unir preferentemente lo que son compuestos lipofílicos. Ahora, la albúmina se utilizan para fármacos lipofílicos, neutros y ácidos. Y tiene 4 puntos de unión. Si se dan cuenta, esta es mi molécula de albúmina. Y tiene 4 colores. Tiene un celeste claro, un azul marino, un rojo y un verde. Sus 4 puntos de unión. Un punto que es específico para la warfarina, donde se podría unir otros fármacos y la bilirrubina. Uno que es muchísimo más específico, que es para el diazepam, uno para el tamoxifeno y uno para la digoxina. Ahora, otro tipo de proteínas que también se utilizan es las alfa-glicoproteínas. En este caso, son para fármacos básicos, lipofílicos, obviamente. Y acá tenemos, por ejemplo, los opiáceos, la eritromicina y los betabloqueantes. Luego tenemos a las lipoproteínas, que son para fármacos muy liposolubles, por ejemplo, la ciclosporina, que era un inmunosupresor. Luego tenemos a las globulinas, que se encarga específicamente de sustancias endógenas, o sea, de nuestro propio organismo. Por ejemplo, los corticoides, los esteroides. Y si yo digo corticoides, ¿quién me puede decir un ejemplo? La dexametasona, Miss. Podría ser, pero al decir endógenas, quiere decir del propio... Dexametasona, Miss. No, claro, la dexametasona sí es un corticoide, pero al decir endógeno... ¿Cuál? Prednisona. Ya, ¿y quién dijo eso de la prednisona? Jenny Córdoba. Jenny Córdoba. Ahora, ¿qué factores influyen en la unión a proteínas plasmáticas? Caterina Zavala. ¿Quién fue primero? ¿Jenny Córdoba o Caterina Zavala? Yo dije prednisona, Miss. Yo no escuché a mi compañera. Miss, yo estoy por celular y tengo que activar mi micrófono para poder hablar. Ya. Bueno, seguimos. ¿Qué factores? Miss, yo dije... ¿Qué? Miss, yo dije prednisona y primero dije dexametasona, después dije prednisona. Ya. Ya también te puse a ti, Catherine. La edad. Los recién nacidos tienen una menor unión a proteínas. ¿Qué? Gracias. No escuché. Gracias. Ah, gracias, ya. Los recién nacidos tienen una menor unión a proteínas plasmáticas, por lo tanto tienen una mayor fracción del fármaco libre. Entonces, ¿qué pasa si tienen una mayor fracción del fármaco libre? ¿Qué creen que puede pasar? Una toxicidad, Miss. Puede haber una toxicidad, entonces tenemos que reducir la dosis porque obviamente tienen mayor cantidad de fármaco libre. Los ancianos tienen, al contrario, tienen una menor concentración de albúmina y una mayor concentración de alfa-glicoproteínas. Al tener una menor concentración de albúmina, quiere decir que tienen
mayor disponibilidad para fármacos neutros y ácidos. Los gestantes tienen una menor unión a proteínas plasmáticas tipo albúmina, por lo tanto van a tener igual mayor cantidad de fármacos neutros y ácidos libres. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, con lo que se receta a un gestante, a un anciano, y las dosis, porque podemos hacer toxicidad. Los factores patológicos en las insuficiencias renal, hepáticas, quemados, malnutrición, hay reducción de albúmina. ¿Qué es la albúmina, por ejemplo? Es una proteína, Miss. También se encuentra en el huevo, creo. Sí, se encuentra en el huevo. Si estás malnutrido, podrás comer huevo todos los días o llegar a una dosis adecuada de albúmina. No, ni hablar. Entonces hay que tener en cuenta todos esos detalles al momento de calcular la dosis. Claro que en el caso de ustedes va a ser un poco más difícil porque ustedes no van a prescribir, salvo los medicamentos de venta libre, los OTC. Pero siempre hay que tener presente esto. Seguimos. La distribución a través de la barrera hematoencefálica. ¿Qué es la barrera hematoencefálica? Es un tejido que protege, Miss, lo que tiene que ver con el cerebro. Que va a proteger, sí, el sistema nervioso de sustancias. Está formado por varias capas. ¿Y qué sustancias son las que va a dificultar el paso? Las sustancias hidrofílicas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las lipofílicas van a pasar con mayor facilidad. ¿Pero cómo van a pasar? ¿Unidas a proteínas plasmáticas o libres? Pasan las que están libres. Los medicamentos que son muy lipofílicos van a acceder al cerebro con mayor rapidez, ejerciendo un efecto intenso pero corto. Por ejemplo, el tiopental. Ese recontra lipofílico se utiliza para algún tipo de cirugías. Es un inductor, también conocido como anzuelo de la verdad. Se debe usar una dosis muy pequeña, porque si se nos pasa la mano, vamos a llegar a un paro respiratorio. Solo se utiliza como inductor de la anestesia, porque tiene el efecto intenso, pero muy corto. Por eso es un inductor. Ahora, los medicamentos lipofílicos acceden al cerebro de una forma más gradual, pero con un efecto más duradero. Y en el caso de la barrera placentaria, la barrera placentaria es lo que protege al feto. ¿Y cómo va a pasar? Teniendo en consideración la liposolubilidad y el grado de ionización del fármaco. Pero ¿cómo va a pasar? Preferentemente es más delgada, más factible del daño en el primer trimestre del embarazo. Es cuando su grosor, pero su factibilidad a daño es mayor. Hay que tener en consideración que la mayor cantidad de fármacos van a hacer efectos teratogénicos en el primer trimestre del embarazo. Entre más avance el embarazo, lo que va a generar ya no es teratogenia, sino alteraciones funcionales, es decir, daño cardiológico, daño pulmonar, entre otras cosas. Entonces, en el primer trimestre es teratogenia. Avanzando en el embarazo, ya se vuelve daño funcional. Y creo que acá nos vamos a quedar. Ya solo nos quedan 13 diapositivas.
Nos vamos a quedar en metabolismo. Esto lo vamos a continuar la próxima semana. Pero nos vamos a ir a ver esto un segundo antes de que los libere. ¿Dónde está? Dijimos que iba a haber una exposición, ¿se acuerdan? Chicos. Sí, Miss. Y que cada uno iba a exponer una cosa en particular sobre los antibióticos, ¿cierto? Sí, Miss. Ya, Sí, Miss. perfecto. Ahora, quiero saber, ¿Apasa Quispe existe en nuestra lista? Porque no existe en asistencia. A lo mejor les digo a quienes he encontrado en asistencia. Caguana Mesa, Flor. No está. Le ponemos una X. Chara Cruz Daniela, sí está, ¿no? Sí, Miss, yo sí estoy. Ya, te toca. ¿Qué prefieres? Te doy a escoger. Gesódica, procaínica. Mm, no, está bien, Miss. Bueno, no sé, nunca he averiguado ni ninguna de las dos, así que va a ser nuevo para mí. Ya, te dejo la procaínica entonces. Condori Peraza, Diego. Presente, profesora. Ya, te toca la penicilina benzatínica. Ya, profesora. Chino, Nélida. Presente, Miss. Fenoximetilpenicilina. Gordillo Manchego, Yamir. Sí, Miss, dígame. Dicloxacilina, toda tuya. Está bien, Miss, está bien, Miss. Guaricayo y Ancajaya. A ver. Te toca amoxicilina. Jacho Álvarez. Jacho Álvarez. Presente, Miss. Amoxicilina más ácido clavulánico, tuyo. Llame. Maldonado Pinares. Maldonado Pinares. No está. Milio Sonco. Caguana. Ya, Caguana Mesa, ya está acá, ya la vi. Penicilina. Miss, presente. ¿Quién es presente? ¿Milio Emilio Sonco? Sonco, Mariluz, sí, Miss. Ya, Milio Sonco, cefalexina. Ya, Miss. Caguana Miss, Mesa. disculpe. Miss, disculpe. ¿Qué? ¿Exposición es Miss? Exposición, ahora les voy a explicar. Tú quédate con tu producto y ahorita les explico qué les va a tocar hacer. Ya, Miss, ya está bien, disculpe, Miss, no es el tema. Caguana Mesa, penicilina G sódica. Ya, Miss. Ya. Paucara Pacheco, Mayerlin. Presente, Miss. Epasolina. Ya, Miss. Yurber, cefadroxilo. Yurber, Te escucho, Miss. cefadroxilo. Ya, Miss. Listo. Abarca Paredes. Presente, Miss. Cefradina. A la trista provincia. A la trista provincia. Ya no está. Presente, Miss, sí estoy. Cefuroxima. Cefuroxima. Ok, Miss. Cabanas Aguanay. Cabanas Aguanay. ¿Está Cabanas Aguanay? No está. Calla Mogrovejo. Presente, Miss. Ceftriaxona. Canahuire Chávez.
Presente, Miss. Septacidime. Chambi Mamani. Chambi Mamani. Presente, Miss. Cefotaxime. Ya, Miss. Chaina Chambi. Chaina Chambi. Cefepime. Chino Gutiérrez. Chino Gutiérrez. ¿No está? Ya, no está. Choquecota Anagua. Presente, Miss. Norfloxacino. Vale. Chuctaya Cruz. Presente. Ciprofloxacino. Chuquicaña Chirinos. Chuquicaña Chirinos. No está. Córdoba Choque. Presente, Miss. Moxifloxacino. Ya, Miss. Domínguez Zambicho. Presente, Miss. Neomicina. Ya, Miss. 2 Pesos López. Presente, Miss. Gentamicina. Ya, Miss, gracias. Flores Flores. Flores Flores. No está, ¿no? Miss, sí está. Hay varias compañías que han llamado y que sí están, pero están ahí, pero no sé si estarán en la clase o estarán en otro sitio, porque en los participantes sí están sus nombres. Bueno, si no me contestan, no están para mí. Miss, mi compañera está trabajando. Pero me puede contestar por el WhatsApp, tengo el chat, lo tengo abierto. Muchos me están contestando por el chat. Flores Puma Inca. Presente, Miss. Tobramicina. Gamero Chirinos. Gamero Chirinos. No está. Gutiérrez Turpo. Presente, Miss. Claritromicina. Ya, Miss. Guamaní Girón. Presente, Miss. Acitromicina. Guamaní Salcedo. Presente, profesora. Sulfametoxazol más trimetropin. Ok. Huanca Sucapuca. Huanca sulfadiacida de plata. Iquise Condori. Iquise Condori. No está. Juro Lima. Juro Lima. Tampoco está. Listo. ¿Qué vamos a hacer con estos medicamentos? Miss, disculpe. A ver, ¿quién eres? Jocelyn Dioses, no me ha llamado. Dioses. ¿Te has matriculado? ¿Por qué no apareces en la lista de asistencia? Sí, Miss, recién hoy día, sí estoy ahí. A mí tampoco me ha llamado, Miss. A ver, a ver, a ver. Donde dice a mí llame tampoco. Tampoco me he llamado, profesor. A Miss. ver, espérense. Miss, a mí tampoco. Ya, Yo espérense. tampoco, Miss. Ya. Solamente han llegado en la lista hasta Juro Lima. Los que están debajo de Juro Lima, Mamá, Ninoa, Ochoa, Quispe, no les toca todavía exponer, tienen que aguantarse. Vamos a primero a ver a Jocelyn Dioses. Ya, Miss. Ya, Miss, qué bien, qué bien. Se salvaron hasta la siguiente clase. Ya. Jocelyn, ¿te has matriculado? Sí, Miss, recién hoy día. Ya, Asustado, entonces. Miss. Me se lo van a exponer. Para la otra semana no me toca. Ya, entonces te va a tocar. Está Jocelyn Dioses.
Ampicilina más Silbactam, Jocelyn. Ya, Miss. A ver, yo te voy a borrar acá las X porque ya te lo estoy dando a ti porque no estuvo la que le tocaba. ¿Quién más no está? ¿Quién más no tiene tema? De Juro Lima hacia arriba, que sus apellidos sean anteriores a Juro. Nadie, ¿no? Todos tienen. Nadie más. A todos los demás he llamado, ¿no? Ya, perfecto. Chino Gutiérrez, a ver, Chino Gutiérrez. ¿Te has matriculado Chino Gutiérrez? Porque no apareces en la lista. Ah, pero tú estás acá, ya me acordé de ti. Sí, le llamó hace rato. Ah, ya está, ya te vi. Ácido anhidríxico. ¿Alguien más que no lo haya llamado? Todos tienen tema, perfecto, sí. Ya. ¿Qué van a hacer con esto? Quiero que hagan interacciones, las interacciones farmacológicas, ya sea con otro fármaco, Monroy Zulca. No, Monroy Zulca todavía no. Para la siguiente clase, Monroy Zulca. Interacciones medicamentosas más importantes, ya sea con un medicamento o alimento, pero las más importantes. ¿Por qué? Porque las vamos a estudiar para el examen. Máximo en 3 diapositivas. Además de las interacciones farmacológicas, ¿qué quiero que me hagan? Por lo menos 2 nombres comerciales de cada producto que existan en el Perú. Por ejemplo, no vamos a trabajar con antibióticos porque si no les hago la tarea. A ver, fluoxetina, por ejemplo. Interacciones con benzodiazepinas, aumenta la sedación y si el problema sigue, podemos llegar a un síndrome serotoninérgico. Entonces, ¿qué pongo? Con benzodiazepinas. Hago una tabla. Primero vamos a hacer. Por ejemplo, así. Con benzodiazepinas. Sedación. Y puede llegar hasta síndrome con, por ejemplo, valeriana, que es una planta. Hay mucha sedación. Por ejemplo, se les estoy poniendo un ejemplo. Y acá, nombre comercial conocido y que existe en el Perú, Prozac, por ejemplo. Eso es lo que quiero que hagan. Máximo 3 diapositivas. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a estudiar para el examen. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, Miss. Sí, Miss. Ya. Sí, Miss, está bien. Mi disculpe, explique de nuevo, pero no he entendido. Mosca, pues, Yamir. Por ejemplo, estamos... Quisiera, es que no entiendo eso de nombre de que hay en el Perú, no entiendo qué quiere decir Prozac, o sea, no entiendo. Es el nombre de marca, es el nombre de marca. Es que no es que no van a buscar en internet fluoxetina, por ejemplo, y todo lo que les salga, no. Yo quiero productos que existan en el Perú. No todo lo que... amiga. Por eso, Pero no... que me ha tocado a mí si existe en el Perú.
¿Qué te ha tocado a ti? Diclosaxilina, si no me equivoco. Dicloxacilina, sí existe en el Perú. Miss, o sea, los nombres comerciales que existen acá en el Perú, ¿verdad? Por lo menos 2 nombres comerciales que existan en el Perú. Listo, Miss, ok. Porque ustedes Ya, van a Miss. trabajar y tienen que saber nombres de marca, porque les van a pedir, por ejemplo, van a la farmacia, a la botica donde estén trabajando, y les van a decir Prozac. Ustedes no tienen Prozac, pero tienen fluoxetina. Tienen que saber el equivalente, qué pueden ofrecer en vez del Prozac. O qué pueden, le vienen a preguntar Posipen, por ejemplo, a Yamir. Y Yamir va a decir, no, no tengo, pero tengo dicloxacilina, que es lo mismo. Entonces tienen que aprender los nombres comerciales más conocidos del Perú. Posipen, ¿no, Miss? Ah, no sé, Yamira. Ya, mija. Si no existen en marca, no lo ponen. Lo que quiero que ¿Es posible que no haya un medicamento en marca? es posible, si está todavía en protección de patente, puede ser que no exista. Pero por laboratorio, Miss, genérico, sí. Claro, sí existe. Ahora me están poniendo, no existe, por ejemplo, un medicamento en marca. ¿Conocen la revista Kairos? Esa les puede ayudar. Miss, disculpe, pero el ejemplo que usted ha hecho, o sea, es lo que, o sea, debemos hacer, ¿no? Eso igual, por ¿no? ejemplo, ¿Con qué sea, con qué se... Esto es un ejemplo, es un antidepresivo. Depresivo. No va a ser que a ustedes se les ocurra que la fluoxetina es un antibiótico. Es un Ya, ejemplo. Miss, o sea, está bien, bueno, eso, o sea, lo mismo tenemos que hacer y poner 2 nombres que sean de marca aquí en el Perú o que sean conocidos en el Perú, nada más, ¿verdad? Exacto. Pero no se tiene que escribir más. No, pues, las interacciones tienen que ser más. Yo les estoy poniendo un ejemplo 2 nomás, pero tienen que ser más. O sea, Pero por eso, Miss, ¿cuántas interacciones? O sea, si solamente son 3 diapositivas. ¿Pero qué? ¿Vas a poner una por cada diapositiva? En una diapositiva Claro. tengo menos 5 interacciones. Ah, ya, Miss, está bien. Yo pensé que era así uno Además, nomás. ojo, todos los que tienen su lista de medicamentos ahora tienen para entregarme esto hasta el sábado en la mañana. Ahora lo voy a colgar hasta O sea, hasta el sábado, no hay plazo. hasta el sábado para que yo lo pueda poner en las diapositivas que les voy a explicar. Miss, hasta el domingo. No, porque ¿cómo cuelgo yo mis diapositivas si es que las espero hasta el domingo? Tengo que revisar lo que ustedes escriban para poderlo colgar. Miss, yo creo que hasta el lunes, ¿ah? El lunes tenemos clases, Yamir. Y si se inventan Pero, las... Miss, o sea, Miss, o sea, solamente tenemos que mandar las diapositivas, no tenemos que exponer. Claro, tienen que exponerlas, pues. Ya, Miss, ¿el ponemos lunes se va a exponer entonces, este lunes? Este lunes, hasta donde lleguemos. O sea, tienen que prepararse para el lunes. Dudo Sí, ¿con qué se va a exponer? ¿Con chaqueta, con chaqueta. polo, con blusa, con qué? Ni modo que expongan calatos, no tienen que ponerse la chaqueta. Ya, Miss. Pero me dice una consulta, o sea, tenemos que presentar el trabajo el sábado en la plataforma y el domingo ya, o sea, exponemos. El domingo, perdón, el lunes. El lunes exponen, el sábado lo van a presentar para que yo lo revise. Y el lunes se preparan, porque no todos van a exponer el lunes. Una parte va a exponer el lunes, pero no sé hasta qué parte vamos a llegar. No puedo decir, vamos a llegar hasta macrólidos, porque según yo, hoy día acabábamos con todo lo que era farmacocinética y farmacodinamia. No hemos acabado, va a quedar parte. Entonces, no puedo decir hasta dónde vamos a llegar, hasta qué número vamos a exponer, no puedo decir. Depende cuánto avancemos. Por eso, todos los que tienen su medicamento se preparan para exponer el lunes. Miss, ¿y hasta el domingo, hasta el mediodía no se podrá entregar? No, porque tengo que meter las diapositivas en la mía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Miss, una consulta, Miss, pero ¿quiénes van a así empezar o es, o sí, o sea, Al azar les toca. Por eso todos se preparan.
Miss, el Sí, sábado Miss, está ¿qué hora mejor. tenemos para enviarle? Hasta el sábado en la mañana. Ahorita voy a abrir la plataforma con la tarea hasta el sábado en la mañana. Miss, va a ser interacciones con alimentos también, ¿verdad? Las principales interacciones con medicamentos y alimentos. No me van a poner, por ejemplo, un alimento raro, pues no quiero una cosa extraña. En los insertos, Miss, Ah, es con vienen las alimentos más, interacciones. Miss. Yo creí que era solo con interacciones farmacológicas. Medicamentos y alimentos. Pero los principales medicamentos, no me van a poner una cosa recontra raza, pues, ¿no? No me van a poner, por ejemplo, la amoxicilina con ¿qué? Con el cromoglicato, ¿no? No es tan frecuente la asociación. Solo los medicamentos más conocidos, las asociaciones Miss, más... o sea, tiene que ser algo así como que más o menos, no tan complicado, ¿no? No tan... Pero tampoco te estoy diciendo, Yamir, que te tires de vago, ¿ah? No, pe, Miss, no, tampoco, pe. Por eso. Tienen que ser... Miss, en los insertos ahí aparecen las interacciones, lo más importante en algunas ocasiones. Claro, o sea, pueden buscar en internet, en un vademécum, pueden ir a una farmacia y pedirles que les regalen la posología del medicamento. Por eso les ha dado un medicamento a cada uno, para hacerles la vida fácil, no complicarles la vida. Sí, Miss, está fácil, no se compliquen, compañeros. Y yo que ustedes lo pondría fácil, porque todas las interacciones que pongan van a entrar para el examen. Por eso digo, máximo 3 diapositivas. No quiero que me hagan testamentos. ¿Todos de acuerdo? Sí, Miss, está más claro que el agua. Sí, Miss, está más claro que el agua. Ya, perfecto. Sábado en la mañana se cierra la plataforma, ya saben, tienen hasta el sábado en la mañana para ponerse las pilas. Los que no tienen tema, exponen después de del examen, cuando hagamos el siguiente tema en farmacología. ¿Todos de acuerdo? Lo tienen que poner en la plataforma. Sí, Miss. Listo, nos vemos el próximo lunes. Gracias, Miss. ¿Qué, chico? Bye, bye. Miss, disculpe, Miss. ¿Qué pasa, Yamir? Mire, que un mensajito fue en el WhatsApp, espero que me ayude, gracias. ¿Otra vez? Yamir, yo no hago tareas, ¿sabes? Por si acaso. Miss, no es tarea, Miss, es una... Uy, sí. Es algo urgente. Por favor, Miss. ¿Qué más? Revisa lo que hicimos conmigo en enfermedades y su tratamiento. Ahí está la respuesta a tu tarea. Primer tema que hicieron conmigo. Miss, ¿en este curso? No, enfermedades y su tratamiento. Cuando hicieron conmigo No enfermedades... se acuerda, Miss. Sí, pues Sí, me hacen Miss, quedar sí, más mal. Repasen, Ya, Miss. Miss, que Yamir exponga primero para la siguiente clase. Ya de veras merece, porque me hace quedar más mal. No, Eso no, está no, pidiendo en el chat, disculpe, ya fue. Sí, sí. Sí, Miss, que Está sea el pidiendo que primero. exponga Que primero. sea el primerito. Sí, por hacerme quedar mal, debería Que hacerlo. haga unas 6 diapositivas, Miss. Ya, cuídense, chicos. Hasta luego, Miss. Hasta el siguiente lunes. Nos vemos, Miss, cuídese, Miss. Bye, bye, cuídense. El lunes, Miss, cuídese. Cuídense.